Muy buenas tardes, amigos y amigas de Manzanares 10 Televisión. Volvemos un día más a esta entrevista de actualidad, a este programa que espero que estén echando mucho de menos y que como ustedes bien saben, pues por la crisis actual que tenemos de la COVID-19, pues en estos momentos no se está realizando. No tenemos, por desgracia, muchos actos y muchos planes que poder anunciar en estos días, pero sí que tenemos hoy de manera especial una nueva edición de esta entrevista de actualidad porque la ocasión lo merece. Hoy me acompaña en este plató el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan López de Pablo. Muy buenas tardes, Hola, Juan. buenas tardes, Carmen. Bienvenido además por primera vez a Entrevista de Actualidad en un momento más atípico que nunca. Vaya momento has elegido. Unas circunstancias un poco peculiares, raras y negativas, pero bueno, hay que estar a todo, a lo bueno y a lo malo. Hay que estar a todo, así es. Hoy vamos a hablar de tu concejalía, de algunas novedades que conciernen precisamente al área en el que tú trabajas, pero antes de nada y para que todos ustedes también conozcan todo lo que se ha hecho durante este tiempo, porque como bien estamos comentando, desde el mes de marzo prácticamente nos cambió un poco la vida a todos y también a la Policía de Manzanares, que evidentemente ha tenido que desempeñar labores muy importantes y muy trascendentales en este tiempo y de las que, como se suele decir, se trabaja en silencio, pero ahí está. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese trabajo que han desarrollado, porque ha sido muy importante, han jugado un factor fundamental y sobre todo, como siempre decimos, esos servicios esenciales que además no han parado, esos héroes. Pues sí, desde el primer momento Policía y Protección Civil estuvieron en la calle, desde el mismo día 14, primero realizando labores informativas, informando a la ciudadanía. Hubo unos momentos en el que había cierta confusión, no teníamos muy claro cuáles eran los ciudadanos, cuáles eran las normas que marcaba Sanidad. Entonces nos dedicamos primero a informar qué conllevaba el estado de alerta, cuáles eran las condiciones del confinamiento, para que los vecinos lo tuvieran claro. A través de Protección Civil, cogió uno de sus vehículos, por megafonía fue informando por la localidad y a través de Policía Local. A partir de ese momento nos fuimos adaptando cada día casi a las circunstancias nuevas. Nos venían órdenes diariamente, las circunstancias cambiaban casi cada día y nos íbamos adaptando a las órdenes que enviaba, la normativa que enviaba Sanidad y de la Delegación de Gobierno. Tengo que decir que el trabajo que realizaron desde el primer momento fue un trabajo muy grande, en unas circunstancias muy difíciles que nadie habíamos vivido nunca y en unas condiciones distintas a lo que habíamos vivido hasta ahora. Pero también tengo que decir que tanto Protección Civil como Policía Local realizaron un trabajo inmenso, con gran profesionalidad en todo momento, dispuestos a lo que fuera de su jornada laboral, a doblar turnos, a hacer horas extraordinarias cuando fuera necesario, a cubrir a algún compañero que estuviera enfermo. En ningún momento nadie, ni de Protección Civil ni de Policía Local, dijo que no podía hacer algo. Estuvieron a disposición y siguen estando, pero sobre todo en los momentos más duros. Aquella en medio mes de marzo, abril y mayo, que fueron los momentos más duros cuando nos confinamos en nuestros domicilios, ellos estuvieron en la calle vigilando que todo el mundo cumpliera. Entonces, quiero aprovechar para darles las gracias por el increíble trabajo que realizaron y que siguen realizando. Y también decir que fue un trabajo más o menos sencillo porque la población entendió muy bien la necesidad de cumplir las normas que marcaba Sanidad y colaboraron casi al 100%, pero ese pequeño porcentaje de gente que no colaboraba, que no cumplía las normas, la teníamos vigilada. Policía realizó labores de vigilancia, como digo, en un principio de información, y luego, si era necesario, se sancionaba y se levantaba partes de actuación, gente que salía a la calle y no debía estar, se controlaron vehículos para ver que realmente la gente iba al trabajo o no iba, distintas zonas del pueblo que pudieran ser más problemáticas porque la gente se escondiera por esos sitios para hacer cosas que no deberían hacer en ningún momento, pero exactamente, no se debería hacer. Y otras muchas labores que los vecinos no lo ven si no lo explicas. Por ejemplo, cuando ya salimos del confinamiento y se empezó a poner en marcha otra vez todo el tejido de tiendas, de hostelería, además de Manzanares, desde Policía Local, en colaboración con la OMI, se realizaron en un tiempo récord, en 15 días, más de 50 informes para que los bares de nuestra localidad
pudieran tener su terraza y poder empezar a funcionar en unas circunstancias un poco extrañas y un poco distintas. Se hicieron, como te digo, más de 50 informes en un tiempo récord. En la jefatura de policía se reforzó el servicio de información. Allí había siempre un policía porque la gente tenía muchísimas dudas de lo que podía y no podía hacer, y recibíamos llamadas constantes por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ahí estuvo Policía Local y estuvo Protección Civil en todo momento, como siempre, para una labor que no se les ve tanto. Nosotros vemos Policía Local como el que nos sanciona cuando aparcamos mal o el que nos multa cuando hacemos algo inadecuado. En ese momento estuvieron ayudando a la población. También se encargaron de llevar mascarillas a centros sanitarios, de llevar COVID, de repartir productos sanitarios a las residencias de ancianos, al hospital. Y también una labor que realizaron junto con Protección Civil, ir a la casa de los niños a felicitarle en cumpleaños, un niño pequeño que con 5 o 6 años celebra su cumpleaños en su casa sin poder estar con sus amigos y en unas circunstancias muy malas para ellos, para todos, pero sobre todo para los niños. Pues allí estaba Policía Local y Protección Civil llevándoles un pequeño detalle y felicitándole el cumpleaños, lo agradecían muchísimo. Quizás sea una cosa mínima, pero que para ellos fue muy importante. Entonces se vio la otra cara que tiene Policía Local. No es solo eso, está para ayudar y para colaborar con los ciudadanos, y más en estas circunstancias, como digo, tan malas, que esperemos de las que salgamos pronto y que no volvamos nunca más. Eso esperemos todo el mundo. Sí que es cierto que hemos visto esa cara amable. Además, aquí en Manzanares 10 Televisión pudimos ver algunos vídeos que nos hacían llegar precisamente las familias de esos menores y que nos trasladaban un poco pues esa otra cara de la que nos has hablado. Sí que es cierto que también en este tiempo tan atípico pues se han incorporado nuevos agentes muy esperados en Manzanares y que tomaron posesión pues también en circunstancias atípicas, con mascarillas y con aforos limitados, pero que ya están trabajando. Sí, en medio de esta pandemia teníamos a 4 policías que aprobaron la oferta de empleo en la Academia de Toledo. Su formación fue también un poco atípica porque, igual que se cerraron centros educativos, también la Academia de Policía de Toledo cerró. Los policías vinieron antes de tiempo, tendrían que haberse incorporado en julio, vinieron antes a realizar aquí las prácticas. Les pilló su primera etapa como policías en unas circunstancias que, como yo les comentaba a ellos, digo, esto es una práctica de primer nivel para un policía, pero que esperemos que no tengamos que volver a vivirla más. Entonces, los tuvimos, como te digo, en prácticas desde mayo, y en julio ya tomaron posesión como policía local. Los tenemos aquí, se incorporaron esos 4 más. 2 más por proceso de movilidad y 1 que se ha incorporado ahora para completar una plantilla de 24 efectivos. Queremos seguir completando la plantilla hasta intentar completarla en lo que vienen, que son 31, la plantilla orgánica son 31. Queremos sacar una oferta de empleo este año adecuada a lo que nos manda, a lo que nos marca la ley. Estamos en ello y queremos tener una policía joven, una policía moderna, una policía ágil y adecuada. Estas circunstancias malas les han servido como una práctica, algo distinto que, como te digo, espero que no vuelvan a tener que vivir, pero se han comportado tanto los que ya llevan aquí muchos años como los nuevos que se han incorporado de una manera ejemplar y excelente, y no lo diré lo suficiente porque, ya te digo, han estado en una circunstancia muy mala. Algunos todavía no eran funcionarios con plaza, sino estaban en prácticas, y han trabajado como uno más y se han ofrecido para todo como uno más, lo cual es muy de agradecer. Por supuesto, evidentemente han hecho un ejemplo de profesionalidad que es admirable y que creo que nadie puede dudar de ello. Bueno, pues en el lado, como decimos, este es un poco el lado más amable también, pero en el lado más feo siempre está pues la parte de la sanción. Algunas veces esa sanción viene por estos aparatitos que tampoco nos gustan, pero que en realidad no es el aparatito el culpable, sino el conductor el que se salta la norma, y de ahí la sanción. Les hablo concretamente de los radares. Tenemos en Manzanares campañas de radares que son puntuales, pero a partir de ahora en Manzanares es uno de los motivos también por el que queríamos que vinieses esta semana a Entrevista Actualidad, para hablarnos en profundidad y explicar el por qué. Manzanares va a contar con un nuevo radar fijo. Cuéntanos, Juan, ¿dónde, por qué, cómo viene derivada esta decisión? Te cuento, mira,
En materia de tráfico, las labores más importantes que deben realizarse, así lo entiendo yo, son que las vías públicas sean lo más seguras posibles para que la compartan peatones y vehículos a motor. Dentro de estas actuaciones, una que creo que es muy importante y que va enlazada con el tema del radar es la velocidad en la que se mueven los vehículos. Nosotros aquí en Manzanares tenemos distintos tipos de vías. Tenemos vías convencionales, tenemos vías de alta densidad, generalmente en el perímetro de la localidad, y tenemos vías de plataforma única, cada una con sus características distintas. Pero sí que hay una serie de datos que nos indican que ahí tenemos que hacer mucha incidencia en el control de velocidad. Por ejemplo, durante el 2019 en toda España fallecieron más de 500 personas por atropellos en casco urbano, un 6% más que en 2018, 519 en concreto. Hay que decir que a una velocidad de 30 km por hora, si una persona sufre un atropello a esa velocidad, su probabilidad de sobrevivir es de un 90%. A 50 km por hora baja a un 20%. Y a 60 km por hora o más es casi un 0%. La posibilidad de fallecer es casi segura. Entonces, esos dos datos te hacen pensar que tienes que tomar ciertas medidas. Nosotros aprovechamos que aprobamos en pocas fechas, en febrero, hace pocas fechas, en febrero creo que fue, una nueva ordenanza de tráfico que modernizó la que ya tenía 10 años para adecuar las velocidades dentro del casco urbano. Teníamos, como muchas ciudades de nuestro entorno, una genérica de 50 km por hora, decidimos rebajarla. Una genérica de 40 km por hora en casco urbano, 30 en las vías de sentido único y 20, que ya esa estaba rigiendo, en las de plataforma única. Por las circunstancias que te digo antes y por amoldar las velocidades de la ciudad a lo que se está haciendo en otro tipo de ciudades, como pueden ser Pontevedra, Barcelona, en las que prima el que la vía la usen a la vez vehículos y peatones, pero que no tenga una preferencia el vehículo a motor sobre el peatón, sino el peatón sobre el vehículo, y que esas ciudades sean para los ciudadanos que van a pie, sean zonas de paseo, zonas peatonales. Aquí en Manzanares tenemos una zona centro de plataforma única muy adecuada para eso, pero para eso tenemos que regularlo. Entonces, regulamos esa bajada de velocidad. Claro, para controlar que esto se cumple no tenemos más remedio en la que usar una herramienta que es el radar. Teníamos un contrato con una empresa por la cual podíamos hacer una campaña mensual, la llevamos haciendo mucho tiempo, de control de velocidad. La llevamos haciendo, como digo, muchos años. Y normalmente los radares móviles los usamos en ese tipo de vías, en las vías de plataforma única, una vez al mes, con carácter disuasorio. Quiero hacer hincapié en esto. Nosotros, cuando colocamos el radar en una vía, avisamos del día en el que se coloca, de la hora en que se coloca y de la zona en que se coloca. No tiene un carácter recaudatorio, tiene un carácter disuasorio e informativo. Por supuesto, si alguien salta la norma, se le sanciona. Pero lo que queremos es comprobar a qué velocidad se circula y dar seguridad a esas vías. Como digo, las principales que usamos son las de plataforma única. Son vías de 20 km por hora cuyas características hacen que si vas a una velocidad excesiva y tienes un despiste, al estar la acera al mismo nivel que la calzada, puede tener consecuencias graves. A la vez, en esas mismas vías, intensificamos la vigilancia en los aparcamientos indebidos. Si nosotros taponamos una acera en un tipo de vía como esa, que además la mayoría están en el casco antiguo, son calles antiguas, estrechas, obligamos al peatón o a una madre que va con un carrito de bebé a cruzar por la calzada. Eso no es admisible. Entonces, con esas dos medidas estamos consiguiendo que esas vías sean más seguras. Es más, en las campañas de radar hemos visto que en esas vías un 10% infringe las normas, pero cada vez ese 10% va siendo menor. En cambio, en las otras vías, en las de alta velocidad, no es así. Más de un 20% de los vehículos que pasan por la zona infringen la velocidad máxima. Y ahí tenemos que tomar más medidas. Por eso lo enlazo con la necesidad de los radares fijos de los que hablamos. Precisamente por eso es por lo que se va a instalar uno. Exactamente. Nosotros hemos visto que en las vías de alta densidad
como pueden ser los viales del polígono, la avenida del Parque, la antigua Nacional 340. Más del 20% de los vehículos que circulan van a una velocidad excesiva, pero estamos hablando de excesiva que hemos visto vehículos que circulan en una vía regulada a 40 a 120 kilómetros por hora. Eso ya es un delito contra la seguridad vial, que conlleva penas de cárcel y retirada del carnet hasta 1 y 4 años. Hay responsabilidad completamente del conductor. Claro, además, pero sobre todo es que un vehículo a esa velocidad es ingobernable. Entonces decidimos dar un paso más, y sobre todo en esa zona. Nosotros vamos a colocar 2 radares fijos en el entorno de la avenida del Parque y de la Nacional 430, para que nos entendamos. Entre la rotonda de la salida a Membrilla y la rotonda del Polideportivo habrá 2 radares. Uno cerca en la zona de la piscina cubierta y la pista de atletismo, y otro frente al barrio de Avenida del Parque. Es una zona en la que ya años atrás hubo un par de atropellos, es una zona que separa un barrio muy habitado de nuestro pueblo como es el de Avenida del Parque, y que necesitan cruzar sus vecinos todos los días para ir al hospital, para ir a los centros educativos, para ir a los supermercados, por lo cual hay un tránsito intenso de peatones, con lo cual no podemos permitir que vehículos vayan a 80, a 90, a 100. Entonces, son vías que están reguladas a 40 y que vamos a controlar por radar, para dar seguridad a esos vecinos y también a esos vehículos. A esa velocidad, como comprenderás, cualquier despiste puede generar un accidente grave. Entonces decidimos tomar cartas en el asunto, y a partir del día 23 de octubre esos 2 radares empezarán a funcionar en esa zona para dar más seguridad, ya digo, a una zona en la que hay un tránsito intensísimo de vehículos y de peatones que cruzan esa zona pues para venir a la localidad o por en el otro lado para hacer uso de las pistas de atletismo, de la piscina cubierta. Fuera para pasear simplemente. Al final es una zona que tiene una velocidad y que lo suyo es evidentemente respetarla, sea por el motivo que sea. Sí, hicimos una actuación hace poco, bueno, en la anterior legislatura, que fue la mediana que se hizo en esa zona, que ya por sí la mediana disminuyó la velocidad de la zona. Pero seguimos detectando vehículos a elevada velocidad. Entonces, combinando la mediana con el radar y además con una serie de actuaciones que iremos más adelante, esto es un plan integral de seguridad de la zona. Allí se pondrán unas cámaras de vigilancia que nos van a servir para vigilar el polígono industrial, pero que a la vez nos va a vigilar también todo ese tramo de los vehículos que pasan, sus matrículas, y entonces va a ser una zona, creo que segura y controlada. Yo quiero avisar a todos los conductores que pasen por esa zona que tengan responsabilidad, que sean responsables, que es una zona de mucho paso. No, nuestra intención no es sancionar, nuestra intención es disuadir. Por eso lo estoy anunciando aquí. El día 23 empezará a funcionar. La velocidad máxima es 40. Insto a todos los conductores que pasan por esa zona que la respeten para su seguridad y para la de todos los vecinos que circulan por allí. Habrá quien les llame la atención que de repente se instale un radar fijo cuando hace apenas, no sé si cerca de un año aproximadamente, quiero recordar, pues se eliminaba otro punto que era también de control de velocidad. Concretamente hablo de ese famoso fotorrojo, conocido como fotorrojo comúnmente, que tenía una misión similar. Habrá quien diga, bueno, si se quitó, ¿por qué ahora se pone otro, aunque sea en una zona diferente pero parecida? Vamos a ver. Son funciones distintas, la del fotorrojo que la de los radares. El fotorrojo en ese momento lo que hacía era controlar la velocidad en una zona determinada, que era el paso a la piscina cubierta y a la pista de atletismo en esa única zona, para que los coches que circulan por esa zona no se saltaran una serie de pasos de peatones que hay ahí a excesiva velocidad. Servía para controlar ese punto en concreto. Cuando se instaló el fotorrojo, sí que se sancionó a muchísima gente y el efecto que tuvo fue muy beneficioso. Justo cuando se retiró, prácticamente ya no había sanciones. Cumplió con su función, que es concienciar a la gente que en esa zona no se podía correr, que era una zona de paso para niños a la piscina cubierta, para niños a las escuelas de atletismo, y cumplió su función. El radar es una cosa distinta. El radar lo que nos va a controlar es la velocidad en todo el tramo y sobre todo en una zona que el fotorrojo no controlaba, que era frente al barrio Avenida del Parque. Es una zona en la que pasan muchos peatones, entonces tiene una función distinta. No vamos a controlar la velocidad en todo ese tramo, cuando el fotorrojo lo único que te hacía era controlar la velocidad justo antes de ese paso de peatones. Como vuelvo a decir, cumplió su función. Cuando se retiró prácticamente las sanciones eran
inexistentes, y esperemos que con el radar ocurra lo mismo, que cuando hablemos dentro de un año o dos podamos decir que prácticamente no hay sanciones por exceso de velocidad en la zona. Eso sería una noticia buenísima, buenísima. Sería lo ideal, así es. Lo que también es muy importante para concienciar, creo que también es partir siempre de la base, no solo concienciar, repitiendo ya al peatón, al conductor adulto, sino que también desde el ayuntamiento lo que se trabaja mucho ya es también con los menores, concienciar en seguridad vial, concienciar desde la base, como decimos, desde bien pequeñitos, para que cuando sean mayores, bueno, pues esto no nos suene disparatado, que hay que cumplir las normas, que algunas veces es algo como el sentido común, bueno, pues que no nos parezca un disparate. Concretamente este año, y como hemos venido diciendo, bueno, pues la situación ha hecho que se tenga que paralizar todo, y entre ellos esa campaña de seguridad vial con los peques, que tanto les gusta, ese policía por un día, que seguro que si nos está viendo alguno, pues haya quedado en la mente y en las ganas de los escolares, y que se tuvo que cancelar como muchas otras actividades. ¿Qué va a ocurrir? Porque bueno, hubo charlas que sí se realizaron, concurso de dibujo que quedó con premios pero sin premiados todavía, y actividades que evidentemente, pues como ese circuito de karts también tan habitual y en el que tanto disfrutan, que no se van a poder recuperar. Pues la verdad es que sí, fue una lástima porque nada más empezar las jornadas pues hubo que suspenderlas, pero las circunstancias mandan. Y la verdad es que era una jornada, creo recordar que eran las 8ª ya, que tenía ciertas novedades muy interesantes, como eran charlas en los institutos, que nunca se había dado, sobre conducción y alcohol, charlas en los centros de mayores, en el centro ocupacional para conducción en personas mayores o gente con algún tipo de discapacidad, que se quedaron sin dar. Cuando podamos hacerlo, retomaremos el mismo programa que teníamos con ese tipo de charlas. Lo que no puedo decirte es si esta siguiente, el curso que viene, se realizarán. Tiene mala pinta, pero vamos a intentar hacer algo parecido para que los chicos no se desconecten de esto. Estas eran unas jornadas que tenían una labor buenísima. Los chicos, aparte de que se lo pasaban fenomenal, aprendían un montón. Este año teníamos previsto incluso enseñarles en el circuito de casa, aparte de las bicicletas y los cars, habíamos comprado unos patines de movilidad personal, un vehículo de movilidad personal, para que, pues están muy en boga ahora estos vehículos, para que se acostumbraran a cómo funcionaban. De hecho, en la ordenanza nueva que aprobamos también venía la regulación de este tipo de vehículos, era una novedad que teníamos, entonces queríamos enseñarle cómo, y se quedó todo parado. Lo volveremos a hacer, pero para que no se desenganchen de este tema queremos realizar desde Policía una serie de vídeos, algún tipo de charla online, para que con todas las medidas de seguridad puedan seguir enganchados a este tema de la seguridad vial y que no lo suelten. A ellos les encanta. La jornada de policía por un día se lo pasan fenomenal. Vienen aquí, conocen al alcalde, le hacen preguntas, salen a la calle, multan simbólicamente incluso a sus abuelos algunas veces. Y la verdad es que desde pequeños es cuando tenemos que concienciar en esto y en todo en la vida. Desde pequeños, si lo cogemos bien, ya no lo soltaremos más. Algo haremos para que no pase mucho tiempo sin este tipo de charlas. Las del año pasado, el concurso de dibujo, como dices, quedó resuelto. Intentaremos buscar una fórmula cómo entregar los premios a los chicos, porque eso sí quedó acabado. Y a ver si esto pasa pronto y podemos retomarlas cuanto antes, con las charlas, como digo, que quedaron sin dar y que creo que eran muy interesantes. Así es, estaremos muy atentos porque, como decimos, es una base fundamental. La educación siempre, pues al final es la que hará que sean adultos responsables, que respeten las normas y que en un futuro pues no hagan falta ni radares ni otro tipo de campañas de control. Campañas que, por cierto, bueno, no solo parten siempre del ayuntamiento, que también las hay, sino que también se ha sumado a campañas como, por ejemplo, las de control de seguridad de cinturón, de DGT y demás. Sí. El año pasado, este año, las circunstancias que han venido ha dado para pocas campañas, pero dentro de nuestras posibilidades y las que nos competen como policía local dentro del casco urbano, nos hemos sumado siempre a todas las campañas que nos sirvan para concienciar a nuestros vecinos y para dar más seguridad a la conducción. Hicimos campañas de vigilancia de uso de medios electrónicos en la conducción, móviles, tablets. En la zona de Gran Teatro se hizo unos controles aleatorios informando a la gente sobre la circunstancia de la prohibición del uso de esos medios y lo que podía ocurrir cuando los usas. También se hicieron campañas de control de cinturón de seguridad. Hicimos también campañas de vigilancia de vehículos que llevaban la ITV pasada o el seguro caducado. Son campañas que
algunas a las que nos manda la DGT, pues no podemos sumarnos porque son para ciudades más grandes, pues que tienen transporte urbano de autobuses. Nosotros solo tenemos un autobús de transporte escolar y no procede. Pero esas, siempre que nos las mandan, nos sumamos y creemos que es un plus para, aunque los vecinos, la gran mayoría ya sabe cómo tienen que conducir y lo hacen correctamente, nunca viene de más recordar ciertas cosas importantes. Así es. Bueno, pues que esperemos, como decimos, que la normalidad vuelva pronto. Sería buena señal que volvamos a tener ese tipo de campañas, aunque sean un incordio, por decirlo de alguna manera, pero siempre es por nuestro bien. Juan, aprovechando que estás en el programa, ya para terminar, me gustaría también que hablemos de protección civil, porque nos hemos centrado un poco también en la parte profesional, que es policía local, pero el voluntariado, aparte de que lo hemos comentado al principio, también se ha volcado muchísimo en tiempo de pandemia. Ha sido un factor más que también ha estado en la calle, que es muy, pero que muy de agradecer, porque han sido tan esenciales como otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en muchas ocasiones, han colaborado en muchísimas cosas, pero Manzanares ha podido precisamente darle la bienvenida recientemente a nuevos voluntarios y voluntarias que se suman a esta agrupación y que también es muy importante para Manzanares. Sí, la verdad, lo he comentado antes, con las actuaciones un poco por encima de las actuaciones durante la pandemia de la policía, que Protección Civil ha estado ahí también. La verdad es que tenemos una agrupación de Protección Civil extraordinaria, ejemplar. Tenemos 27 miembros y en unas circunstancias como las que estamos viviendo, 5 personas más, 5 vecinos más han querido formar parte de la agrupación, lo cual es muy de agradecer, y más si tenemos en cuenta que el trabajo que realizan es un trabajo voluntario, no remunerado. Fuera de sus horarios laborales le quitan tiempo a su familia y a su ocio para entregárselo al pueblo de Manzanares, porque no os olvidemos que ellos lo que hacen es simplemente hacernos la vida más fácil, en circunstancias difíciles y en circunstancias normales. Cuando hay conciertos está Protección Civil ahí, cuando hay algún evento en la plaza ahí está Protección Civil. Y ahora en circunstancias negativas como esta pandemia han estado informando, han estado llevando mascarillas, las que repartió el ayuntamiento a los vecinos, a las localidades. Han estado repartiendo los libros que quedaron en los colegios para los niños de infantil que trabajan en libros y ellos no pueden trabajar online, repartiéndolo a sus casas uno por uno. O las tablets que repartió la Junta a los chicos de secundaria que no tenían medios digitales, también las llevó Protección Civil. Entonces han estado haciendo y siguen en ello. Cuando se abrió el mercadillo, allí estaba Protección Civil controlando la temperatura, que la gente entrara y saliera con todas las condiciones de seguridad. En los conciertos que se han podido dar, en cualquier evento, Protección Civil está ahí. Ahora está llevando los libros a los ancianos, a las personas mayores o que no pueden ir a la biblioteca. Protección Civil se los acerca a su casa y los recoge. Es una labor que no se nos olvide, que lo hacen por nada, por una cosa, por tan poco o tan mucho como la sensación del trabajo bien hecho y del sentimiento de sentirse, el orgullo de servir a tu pueblo, y como te vuelvo a decir, por nada. Entonces, yo creo que nunca estarán lo suficientemente valorados. Yo animo a la gente a que los conozcan, a que vayan, a que se apunten. El otro día estábamos allí en la agrupación, había una de las nuevas voluntarias, lo decía, ella misma lo decía, es lo mejor que he hecho en mi vida, venir aquí. Pues le animo a la gente joven que sepa lo que es, que sepan lo que es servir a su pueblo en circunstancias buenas y en circunstancias malas. Además que sí, es una labor muy importante, muy reconfortante para el que la realiza, muy importante también para el que la recibe y, como decimos, por apenas un gracias, que en el mejor de los casos es lo único que recibe este voluntariado y que también se merece nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Juan López de Pablo, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos, por haber estado al mando de todos estos operativos, que también es una labor de las que no se ven, pero que también has estado muy presente en estos momentos y que todavía te queda mucho trabajo por delante. Sí, muchas gracias. Y volver a recordar a los vecinos, quiero recordarles que cumplan con las normas que nos marca Sanidad, que si todos ponemos nuestro granito de arena vamos a salir de esto pronto, sin duda. Esperemos que así sea. Lo he dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.
Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias también por haber estado al otro lado de las pantallas en una nueva edición extraordinaria de esta entrevista de actualidad, que ojalá y también muy pronto podamos regresar ya con total normalidad. De momento saben ustedes que tenemos programas como nuestros Reencontrados, con quienes volvemos a vernos aquí en Manzanares con personas con las que habíamos perdido de alguna manera el contacto, como siempre nuestros servicios informativos y otros tipos de programas. De momento les vamos a dejar con todos ellos, sin saber aún cuándo regresaremos, pero tengan en cuenta que si hay algo de actualidad que nos interese contarles y que sepan ustedes, regresaremos de nuevo a sus pantallas, a sus casas, si ustedes lo permiten. Así que nada más que agradecerles su compañía un día más en esta entrevista de actualidad. Nos vemos.